Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los prodigios obrados por los apóstoles no solo causan admiración, sino que generan algo más grande. Llevan a la conversión. Así, la comunidad crece, formándose con hombres y mujeres que al recibir la buena noticia optan por esta propuesta de vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de Pascua, de la divina misericordia, la misericordia, el amor de Dios que se derrama sobre cada uno de nosotros. Recordamos en este día especialmente también a nuestro San Juan Pablo II, el Papa que instituyó este domingo como el Día de la Misericordia, del amor de Dios. Esta advocación y esta devoción tan hermosa que ha iniciado también con Sor Faustina. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria
Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu Santo que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón, pero ninguno otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla de Pasmo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba. Y vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Al ver esto, caí a sus pies como muerto. Pero él,
tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces el Evangelio en este segundo domingo de nuestra Pascua nos está invitando a la fe, al amén. Amén significa adherirse al Señor, creer. Agüerovia, upeshete, erejayase. Y por eso nos presenta esta imagen en este segundo domingo, el de Santo Tomás, Dogüeroviay, Ayeva. Pero aquí hay elementos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es que Tomás simplemente no cree porque él no cree, sino que aquí está también la responsabilidad de la comunidad. En síntesis, también Tomás aquí no está creyendo a sus hermanos, no está creyendo a los discípulos con quien él estaba en el seguimiento, en el discipulado detrás de Jesús. Alleva, upeagoina. Entonces, porque los otros le dicen: hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos transmitiendo a la otra persona? Porque si yo no creo es porque no le estoy escuchando y no estoy creyendo lo que me está diciendo.
Y si yo no creo lo que vos me decís, de cierta manera, quiere decir que Shenamombe Uponainde Hina, Tenandan Bojasa Ponainde, Tenanda Ikuaka Ponainde, Baepa la Peñan de Yara, Ayepa, o Yerureba de Cue, a Peñan de Yara, o Ishakaba de Cueñandebe, Hashendika Tuila Bojasande. O sea, el mensaje no está llegando. Ese mensaje de un Dios que nos quiere, que nos ama, que padeció, murió, pero que resucitó, eso entonces yo no le estoy transmitiendo a la gente, ¿verdad? Entonces eso también es una gran responsabilidad de la comunidad. Fíjense cómo comienza este evangelio, es interesante. Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Quiere decir que entonces esta es una actitud nuestra que si la vivimos de esta manera, si la tenemos, esta actitud la tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, ciertamente que indica tumo ayoí la ñambojasa, acá lleva, si nosotros somos los primeros que estamos encerrados, si nosotros somos los primeros que tenemos miedo de anunciar el querigma, de dar a conocer que Cristo ha resucitado, de decir y anunciar que es Cristo el que nos salva, el que nos cambia, el que nos da vida, el que nos da entusiasmo, ¿verdad? Y entonces, estos discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Esto también quiere decir, temor a los judíos, de cierta manera, es el hecho de que uno viene viviendo dentro de una forma de pensar, una forma de ser, dentro del judaísmo, ciertamente. El cristianismo estaba pidiendo y estaba exigiendo una apertura que va mucho más allá de lo que ellos habían aprendido o lo que ellos estaban viviendo a través del judaísmo. Es una libertad total, absoluta, como Dios te libera, como Dios entonces te da nueva vida. Y es en esa situación, atención, que igual el Señor se presenta en medio de nosotros. Dios está en nuestras dificultades. Dios está en medio de nosotros. Se pone en medio de nosotros. Y les dice, la paz esté con ustedes. Primer elemento, el hecho de la paz, desear la paz. El shalom quiere decir el agua. Quiere decir que ñandella que hoy, ñañembotita hoy, landa ya huerecoy no pepe agua. Peñane ame peñane corazón. Peñane apuesto un huyendo seino a lleva. Pemba eponaya huerecoa. Evidentemente que entonces será muy difícil. Por eso que el Señor nos está ofreciendo aquí, nos está diciendo, la paz esté con ustedes. Por otra parte, también mientras dice esto, el Señor sopla, dice, y nos entrega el Espíritu. Bueno, por otra parte, queridos amigos, aquí nos presenta la figura de Tomás en este segundo domingo, que nos va a nosotros llamar la atención y vamos a decir, y bueno, Tomás, va bioloicoa. Ya dijimos que es la comunidad tal vez que no supo comunicar, no supo entregar, no supo decir, a pesar de que procura, por lo menos upea ya hoy ponama lleva, hoy cuame na pepe los echabeñandillana, orero mombe unde porque lo hipotabe y landé a lleva. Y coupe y share gendújare y cuami va beñandillana llerueñande. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero viene la figura de Tomás, ¿verdad? Entonces, si no meto mi dedo, si no meto la mano. Esta es una responsabilidad también nuestra. Ciertamente que a Tomás se le llamaba el dídimo, el mellizo, el tobamocoin en síntesis. Muchas veces nosotros presentamos una cara, pero después vivimos con otra cara. ¿Verdad? Entonces, nuestra fe, queridos hermanos, no tiene que ser una fe simplemente de careta, una fe simplemente del famoso tobamocoin, ¿verdad? Mostramos una cara, pero en el fondo, después actuamos con otra realidad. Y por eso a Tomás justamente se le está presentando así, el tobamocoin, pero en síntesis, Tomás coñandeina, dayagüero viaína. Nosotros decimos que creemos, pero en el momento exacto nosotros no nos estamos comprometiendo.
si no tenemos pruebas, si no metemos el dedo, si no metemos la mano en el costado, ahí. Sin embargo, el Señor cuando se vuelve a aparecer, por lo menos lo que le salva aquí a Tomás es que allí entiende. Y por eso esta frase tan importante de Jesús: felices los que creerán sin haber visto. Felices los que creerán sin haber visto. Pidamos esta gracia entonces también al Señor. No pidamos demasiados signos, sino que veamos ya estos signos que se manifiestan en nuestra comunidad. Por eso, la primera parte, procuremos de transmitir y demostrar que Cristo está vivo, porque nosotros vivimos como hombres resucitados. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que enseñe a los hombres y mujeres de este tiempo a renacer de lo alto, formándolos en la docilidad para recibir el don del Espíritu, oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por quienes se preguntan por Dios, para que encuentren el valor para convertirse y caminar en la fe, oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por todos los jóvenes que están en discernimiento vocacional, para que su corazón esté abierto a la escucha del Señor, oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por nosotros, para que nos dejemos evangelizar con un corazón dócil y seamos resonancia viva de la palabra que nos salva, oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús, te entrego. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en la mesa del altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado. Es el Cristo, es su sangre, su cuerpo,
resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Aquí está Jesús. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras
Es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. En sus brazos a salvo estoy, soy de todas su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras. Es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Su sangre. Y ahora que me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Y ahora que me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Me alejé más de la cuenta de quien me amó, y hoy quiero volver. Me alejé sin darme cuenta y olvidé todas las promesas que mi dolor te prometí. Y hoy solo estoy, yo quiero volver, porque en tus brazos encontré
todo para ser feliz. Y estando lejos, cuéntame di que no hay vida fuera de ti. Quiero volver, quiero volver, quiero volver, yo quiero volver. Me alejé sin darme cuenta, me alejé más de la cuenta de quien me amó. Y hoy quiero volver. Me alejé sin darme cuenta y olvidé todas las promesas que en mi dolor te prometí. Y hoy solo estoy, yo quiero volver, porque en tus brazos encontré todo para ser feliz. Y estando lejos, cuéntame di que no hay vida fuera de ti. Yo quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, es que quiero porque en tus brazos encontré todo para ser feliz. Y estando lejos, cuéntame di que no hay vida fuera de ti. Yo quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, es que quiero volver a estar contigo otra vez. Sé que estuve lejos mucho tiempo, pero aquí estoy, arrepentido. ¿Me aceptas? Esta iglesia es el santuario de la Divina Misericordia en Roma. Y como el domingo es la fiesta de la Divina Misericordia, se celebrará aquí la misa. Esta fiesta que instituyó Juan Pablo II es muy importante para la iglesia. Santuario de Misericordia. El Papa Juan Pablo II quiso que el Santuario de la Misericordia estuviera aquí, en Roma, precisamente porque la gente reconoce que el mundo necesitará siempre de la oración por la misericordia de Dios. Porque San Juan Pablo II dijo que no hay nada que el hombre necesite más que la divina misericordia, palabras que resultan ser más relevantes que nunca. Se celebra desde el año 2000 cada segundo domingo de Pascua, como respuesta a las revelaciones que recibió Santa Faustina Kowalska. Este año el Papa celebrará la misa de la Divina Misericordia en la Basílica de San Pedro. Pero este año había un plan para que el Papa Francisco reuniera a todos los misioneros de la misericordia aquí en Roma. Durante el Año Santo de la Misericordia en 2017, el Papa nombró a algunos sacerdotes de todo el mundo, más de 1000, como misioneros de la misericordia. Son capaces de perdonar todos los pecados allí donde estén y donde los obispos pidan su ayuda. Y así, después de la gran tribulación de la pandemia, este año para la fiesta de la misericordia, el Papa ha convocado a los misioneros de la misericordia de todo el mundo y a todos los fieles a participar en esta fiesta. El Papa celebró la Misa de la Divina Misericordia en 2020 y fue la segunda vez que salía del Vaticano durante la pandemia. Este año la celebrará en la Basílica de San Pedro este domingo a las 10 de la mañana.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Pero no
fácil, ya mis fuerzas se agotaron. Y quiero que me hagas todo nuevo con tus manos, porque me ahogo, no puedo. Hoy siento que muero si no estás aquí. Ven Jesús, tengo el corazón abierto. Jesús, ven y quita este tormento. Ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven y sana mis heridas. Jesús, ven a completar mi vida. Ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, tengo el corazón abierto. Jesús, ven y quita este tormento. Ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven y sana mis heridas. Jesús, ven a completar mi vida. Ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando.